Filipenses capítulo 1, versículos 22 al 26. La palabra del Señor dice así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Oremos. Amado Padre, en esta mañana nuevamente nos presentamos ante ti, rogándote, Señor, porque no pudiésemos hacer otra cosa más. No dependemos de nosotros mismos, sino rogamos a ti que nos ayudes y nos asistas, Señor, en esta mañana con tu palabra. Háblanos, Señor, dirígenos hacia lo que tú quieres. La gloria es tuya. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y vivir conforme a tu voluntad. Es nuestra súplica. Nuestra súplica también es que tu palabra llegue a aquellos oídos que no te conocen, aquellos que te han rechazado, aquellos que no han conocido la salvación. Señor, nuestra súplica es concédeles la salvación. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana. Nos colocamos en tus manos y oramos pidiéndote estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hay una mujer en la historia conocida como Anna Hudson, esposa de Dorinam Hudson. Ellos fueron los primeros misioneros en salir de los Estados Unidos. Y su legado avivó en aquel entonces, entre el siglo XVIII y XIX, avivó el fuego de las misiones en los Estados Unidos. Y fue de inspiración a miles que le siguieron en distintos campos misioneros alrededor del mundo. Ellos fueron al comienzo congregacionalistas y después bautistas. Anna Hudson puede decir junto con el apóstol Pedro en Marcos 10:28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ella junto a su esposo abandonó su tierra, familia y amistades para irse como misionera junto a su esposo a un país pagano con todas las dificultades que esto implica en Birmania, por la amada causa de Cristo y la esperanza de algún día ser instrumento para llevar a muchos a su Salvador. En su vida y escritos podemos apreciar una profunda consagración y dedicación a Cristo. Su percepción de su propio pecado, su profunda convicción de la soberanía y providencia de Dios, su comprensión de la necesidad de una vida centrada en Dios y no centrada en el hombre, su total dependencia de la palabra de Dios y su fe que venció cada desaliento. Estas son las características de Anna Hudson y también de muchos cristianos a través de la historia. Asimismo, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 9, donde dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Vivir o morir por la causa de Cristo hace parte realmente de una vida regenerada. Solo el que ama a Dios querrá seguirle. Solo aquel que ha experimentado la salvación tendrá paz en su corazón en obedecer al Señor. El cristiano no tiene conflicto en su vida o en su corazón al escuchar a su Señor, al escuchar la palabra de Dios. Cual Abraham partirá de su tierra y de su parentela para servir, y no para beneficio propio, sino para un beneficio colectivo. El cristiano no vive para sí, vive también para los demás.
En ello podemos ver algo. Pablo, en nuestro texto, habla de dos razones por las cuales el cristiano debe estar listo en su vida, debe estar preparado, sea para vivir o sea para morir. Y en primer lugar, veamos esa primer razón que nuestro texto nos muestra. La primera razón es que el cristiano debe estar listo para partir con Cristo. Debe estar listo para partir con Cristo. Versículos 22 y 23. Dice el texto así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, recordemos pues que esta idea viene tomada desde el mismo versículo 12. Pablo viene de hablar acerca del progreso del evangelio y más adelante nosotros lo vamos a encontrar en el versículo 25. Dice que confiado estaba de que quedaría con ellos para el provecho de ellos. Y esa palabra provecho nos sigue hablando del progreso del creyente en la fe. La fe no solamente, o el progreso del evangelio, según lo que Pablo nos muestra, no solamente está en el extendimiento afuera del evangelio, sino también de carácter interno. También el evangelio va progresando en nuestras vidas día tras día, es lo que Pablo viene hablando. A pesar de las dificultades, el lema de Pablo es: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y eso estuvimos viendo, eso vemos en los textos, versículos 12 en adelante. Dificultades muchas, opositores muchos. Pablo estaba preso, pero además de estar preso, también pudimos ver que tenía opositores que se estaban encargando de hablar mal del ministerio apostólico de él. Y para sumarle, estaba esperando el veredicto del emperador, que le podría liberar, como también le podría llevar a la muerte. Es lo que expresa los textos, lo que podemos ver. Dificultades hay, dificultades hubo en el ministerio del apóstol Pablo, y lo que Pablo trata de transmitir a los hermanos es que dificultades hay en la vida cristiana. Van a ver, pero el progreso del evangelio seguirá. El evangelio seguirá extendiéndose allá afuera, pero también el evangelio seguirá progresando en nuestras vidas. Ahora, tal vez cuando llegamos a estos textos, o cuando Pablo llegó a escribir ello y los hermanos leyeron ello, se habrán hecho alguna pregunta en cuanto a ello. Bueno, si ellos estaban pasando por dificultades y Pablo expresa ello de esta manera, ¿qué razón habrá de estar gozoso si ha de morir de una manera indigna? ¿Qué provecho se encontrará en morir? ¿Pudiera alguien preguntarse si es razonable el decir que debemos estar listos para ello? ¿Por qué? Nosotros podemos mirar día tras día cuando se habla acerca de la muerte y decir definitivamente para ello nadie está preparado. Es cierto, en cierto sentido lo pudiéramos decir. Nadie está preparado para la sorpresa que nos da la muerte de un familiar, de un allegado. Nadie está preparado porque nadie sabe cuándo será el día. Pero ahora, cuando hablamos de un destino, cuando hablamos de una esperanza, el cristiano tiene una certeza que la palabra da. Bien, Pablo, después de dejar claro que su vida era Cristo, versículo 21 dice, tomando todo lo que venía hablando desde el versículo 12, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después de que deja claro ello, que su vida es Cristo, muestra que hay un dilema, versículos
22 y 23 en cuanto al anhelo propio del apóstol Pablo y el propósito de la vida. Hay un dilema ahí, el anhelo propio y el propósito de la vida. Eso lo vemos en los versículos 22 y 23. Él da la razón del dilema en el versículo 23 exactamente. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Estaba puesto en estrecho, o sea, oprimido por el deseo de partir y el fuerte sentido de la responsabilidad del extendimiento de la obra. Ahora, no quiere decir el texto que Pablo está por elegir lo que él quisiera hacer. El texto no nos expresa eso, como si el cristiano pudiera escoger entre la vida y la muerte, sino que más bien expresa su abnegación para alentar a los hermanos filipenses. Él estaba alentando a los hermanos directamente porque estaban entristecidos por la condición en la cual se encontraba el apóstol Pablo. Estaba en prisión, estaba preso en Roma, tenía sus limitaciones y por eso aún ellos habían provisto para sus necesidades. Era un hombre muy amado por esa congregación. Y en ello el apóstol Pablo, en los casos más extremos, que sería el de la muerte, alienta a los hermanos con este dilema. Pablo no expresa ello como quien quiere huir de los problemas de la vida. Él no anhela la muerte. En realidad no está expresando el texto que él anhela morirse. Él anhela a Cristo. Y hay una gran diferencia entre ellos. ¿Por qué? Hoy en día podemos ver la dificultad cuando hablamos con las personas que están en dificultades y quisieran partir del mundo porque tienen bastantes problemas, se entristecen, lloran en sus casas, en sus camas, se desahogan con las personas y dijeran, quisiera más bien morirme y desaparecerme. Y aún déjeme decirle que aún dentro del mismo cristianismo se puede llegar a experimentar ello. Job lo experimentó, él hubiese querido, dice la escritura, no haber nacido nunca, desaparecer por causa de la dificultad. Pero esto no es lo que expresa el apóstol Pablo. Él no quiere morirse, sencillamente él no quiere o no anhela la muerte. Él anhela a Cristo, porque él entendía que al morirse inmediatamente estaría en la presencia de su Salvador. Eso era lo que anhelaba Pablo. El ardiente anhelo de Pablo, según lo expresa nuestro texto, es el de partir con el Señor. No es simplemente huir de lo que estaba pasando. Versículo 12 en adelante podemos ver las dificultades que él estaba pasando, pero él no estaba tratando de huir de ellas. Él anhelaba a su Señor. Ahora, algo interesante de ver cuando la palabra partir está aquí, obviamente lo entendemos como morir, pero ella lleva la idea de levantar el campamento, de elevar anclas e ir a la mar. Un claro ejemplo de alguien, lo podemos ver aquí, de alguien que prefiere estar en el cielo sin más tropiezos en este mundo, mire, por causa del pecado, para gozarse en la presencia del Señor. Pablo no estaba huyendo de las dificultades, pero sé que todo creyente como él no quería pecar más. Nosotros no quisiéramos pecar más, quisiéramos estar en la presencia del Señor y diríamos como lo dice el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor, en realidad es muchísimo mejor. El apóstol tenía claro que inmediatamente muriera, gozaría o estaría gozando con el Señor Jesucristo en el cielo. No creía en un dormir del alma como muchos lo expresan, que dicen o enseñan que el alma duerme mientras espera que su Señor lo llame y despierte, o en una inexistencia. No, no es así.
creía en la conciencia después de la muerte y tenía la certeza de que vería a su Salvador. Eso lo expresa el texto. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. También el apóstol Pablo expresa esta gran verdad en otra parte, en segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 8 y 9, donde dice así, segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice así, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Versión Biblia de las Américas. Es mejor. Como cristianos, el anhelo más grande que debe tener la persona que ha sido salva y regenerada es estar con su Señor. ¿Qué más pudiésemos nosotros anhelar sino tenerle cara a cara, estar en la presencia del Señor? Es lo más maravilloso, es lo que más anhelamos. Por eso el creyente continuamente, en verdad, no es que esté anhelando la muerte, pero anhelamos verle. Sea que venga Él por nosotros por segunda vez y nosotros podamos verle en gloria viniendo en los cielos, o sea que muramos, lo que más nos da gozo es saber que estaremos en la presencia de nuestro Dios. Ahora, las personas creen en la muerte como el final de su vida. Todo se terminó. El acabose de todo lo relacionado con el hombre. No hay más, dicen ellos. No hay un más allá, eso es una mentira. No hay cielo o infierno. No hay nada. Una gran parte de personas creen en la aniquilación del alma. Doctrina que expresa que el hombre, su alma, será destruida, que no hay nada más, no hay dónde ir, que simplemente el cielo y el infierno son simbólicos. Pero Pablo aquí nos recuerda que la muerte es separación del cuerpo y del espíritu. El cuerpo va al sepulcro, pero el espíritu va a Dios. Y esto lo expresa de una manera completa inmediatamente después, explicando qué condición le espera a los creyentes después de la muerte. La de morar con Cristo. Y es por varias partes, en varias partes de las escrituras podemos encontrarnos con esta realidad. El que cree, mis hermanos, si no, no tendría razón el predicar el evangelio. Si Pablo no dijera esto, no tendría razón de predicar el evangelio, porque si no hubiese cielo o no hubiese infierno, entonces ¿para qué predicamos el evangelio? Pero Pablo lo deja muy claro. Una expresión maravillosa de ello lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. La escena de los ladrones en la cruz. Dice el texto así: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos. Versículos anteriores podemos ver los dos le lanzaban injurias, pero acá uno nomás, diciendo: sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ni siquiera tú temes a Dios a pesar de que estabas bajo la misma condición. Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa es la realidad de cada uno de nosotros como creyentes, hermanos.
tenemos una gran esperanza. Si usted ha creído en Cristo, esta esperanza le pertenece, que el día que muera abrirá sus ojos en el cielo, abrirá sus ojos y estará en la presencia del Señor. Él lo prometió. Este ladrón creyó en el último momento, pero creyó y recibió gracia del Señor. Por eso él pudo mirarle a los ojos y dar esta declaración. Reconoció su pecado y dio esta declaración maravillosa, y esta respuesta también es aún más maravillosa, de estar en la presencia del Señor en el paraíso. Con esto, mis hermanos, podemos preguntarnos varias cosas. ¿Qué cree usted acerca de la muerte? ¿Es consciente usted de que un día morirá? Recuerde que no solamente los ancianos han de morir. Nadie tiene comprada su vida hasta los 60 años. Los niños también mueren. Los jóvenes también mueren. Los adultos y los ancianos también mueren. Lea conmigo Juan capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24. Dice el texto así: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Miren, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tengan en cuenta esta primera parte. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Spurgeon, el predicador inglés del siglo XIX, dijo de este texto lo siguiente. Abro la cita. La muerte golpea a los más piadosos de nuestros amigos, los más generosos, los que más oran, los más devotos, tienen que morir. ¿Y por qué? Por la prevaleciente oración de Jesús. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo. Esto es lo que nos lleva sobre las alas de águila al cielo. Cada vez que un creyente sube de esta tierra al paraíso, es una respuesta a la oración de Cristo. No nos podemos salir de sus manos, ni siquiera aún en la misma muerte, estamos seguros en Él. Y el Señor oró por nosotros para que eso sucediera, y esa promesa ha de seguir. Pues si en esta vida podemos gozar de las mieles del Evangelio, ¿cuánto más, hermanos, será la dulzura de estar con nuestro Salvador? Realmente no podemos describir lo que se experimenta en este momento allá, lo que están experimentando los santos que vivieron antes y que están allá. Se sale de nuestra comprensión. No podemos describirlo, ni siquiera pudiésemos imaginarlo. Lo único que podemos decir con certeza es que la palabra de Dios nos alienta y nos da esperanza de que le veremos cara a cara. Como lo decía Pablo al final del versículo 23, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, pregúntese, y mientras llega ese momento, ¿qué hacemos nosotros? Mientras llega el momento de la muerte, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería entonces la razón de vivir? ¿Anhelaremos de continuo más bien morir? No. Aquí encontramos nuestro segundo punto. La segunda razón es que el cristiano debe estar listo para vivir. Vimos una primera razón, debe estar listo para morir. Pero en la segunda razón vemos que el cristiano debe estar listo para vivir, no para beneficio propio. Debe estar listo para vivir en beneficio de la obra.
Vamos a leer nuevamente versículo 22 y vamos a saltar al versículo 24 hasta el 26. Dice la escritura así, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí encontramos un contraste con lo que hemos venido hablando. El ardiente deseo de Pablo por estar en la presencia del Señor no era sino la muestra más grande de su amor por los hermanos, por la iglesia. Pues si nos preguntaran a nosotros qué preferiríamos si pudiéramos, aunque no lo podemos hacer, pero si nos pusieran a elegir en qué preferiríamos, si estar con Cristo o quedarnos en este mundo, yo creo que todo creyente verdadero diría, yo prefiero partir con Cristo. Todo creyente verdadero lo anhela. Pero ese ardiente deseo de partir de Pablo no expresa sino su más grande amor en este contraste que encontramos a partir del versículo 24. Era la razón de vivir para Cristo, el beneficio de los hermanos. No era que Pablo pudiera escoger vivir, más bien resalta el hecho de que el creyente debe tener una vida abnegada, una vida de responsabilidad cristiana. El cristiano no vive para sí, el cristiano vive para Cristo. Esa era la razón y se resalta aquí. Mire, quien no quisiera gozar de las mieles de la presencia de Cristo, todo creyente lo anhela. Pablo lo anhelaba con todo su corazón. Por eso esa última frase, lo cual es muchísimo mejor, expresa el anhelo ferviente de su corazón. Pero su responsabilidad mientras estaba vivo la tenía clara. Era para el beneficio de la obra. El versículo 22 muestra el contraste. Dice, quedar en la carne. El quedar en la carne, versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger. Quedar en la carne es simplemente seguir viviendo. Y si sigo viviendo, entonces respondamos la pregunta, ¿qué haría Pablo entonces, según lo que expresan estos versículos? Si siguiera viviendo, entonces, ¿qué va a hacer? Ahora vemos inmediatamente en el texto la razón. Vivir para Cristo es vivir para el beneficio de otros cristianos, hermanos. Esto es maravilloso. El Señor no nos deja solos. El Señor no nos deja a nuestras expensas. Se habla acerca de la unidad cristiana. Esta epístola lo resalta bastante. Pablo resalta ello mostrando que su deseo de estar con Cristo no está por encima de la responsabilidad que tenía en la obra. Él no se abandonaba sencillamente en su deseo de partir y de estar con Cristo, sino que tenía claro que mientras estuviera vivo, se dedicaría a la obra del Señor. No estaba ello por encima de la responsabilidad que tenía la obra. Es el interés de él, el cuidado de la iglesia, que recientemente había salido de la idolatría y del paganismo. Recuerden que era un sector, era una ciudad que se encontraba dentro de los griegos y bastantes paganos, y que le necesitaba a él con urgencia.
Aunque era una iglesia de reconocer en el sentido de su compromiso, porque es una iglesia maravillosa y lo resaltábamos en otras ocasiones, de la cual Pablo no tiene en realidad mucho de qué quejarse como en otras, o de exhortar más bien. Era una iglesia amorosa y dedicada al ministerio del apóstol Pablo. También tenía problemas. Esta iglesia también tenía problemas como opositores. Capítulo 1, versículo 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. También tenían problemas con judaizantes, capítulo 3, versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Problemas con judaizantes. Y por último, también tenían algunos problemas internos entre hermanos. Capítulo 4, versículo 2. Dice el texto: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Habían problemas y habían dificultades. Sin embargo, Pablo prefiere ser de provecho para los creyentes. Como alguien dijo, la necesidad de la iglesia pesa sobre él más que el anhelo de su propia alma. Y esto, mis hermanos, no solo encierra el sentido de la parte pastoral. Él era apóstol y no solo encierra su ministerio, ni solamente se puede ampliar en el sentido pastoral, porque esto le está dejando a los hermanos y les está dejando claro, aún entre ellos mismos, la necesidad que tenían de permanecer unánimes. Más adelante lo va a decir, capítulo 2 en adelante lo va a mostrar, de que todos tengan el mismo sentido, de que todos avancen hacia el mismo lugar, de que todos progresen hacia lo mismo. Por eso deja claro, sea que él vaya o que al final no vaya, la idea es que ellos entiendan que juntos se necesitan, son un cuerpo. El misionero, el esposo de la misionera que hablábamos al comienzo, Adoniram Judson, después de que sus hijos y su esposa fallecieran, estando él mismo muy enfermo, casi al borde también de la muerte, oró al Señor diciendo: Señor, dame un poco más de vida para poder siquiera ver a unos cuantos birmanos más salvos. Aún en la misma muerte, aún en su mismo lecho, él anhelaba estar con su Señor, pero teniendo aún aliento de vida en él, procuraba la predicación del Evangelio, procuraba la salvación de las personas que no creían en Cristo. Nuestro texto sigue diciendo, el apóstol Pablo sigue diciendo, y confiado en la verdad de la necesidad de los hermanos filipenses. Mire lo que dice el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Confiado en qué? ¿En qué estaba confiado Pablo? Versículo 24 nos arroja la confianza que tenía Pablo.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, por causa de la necesidad, por causa de la necesidad, y confiado en esa verdad, en la verdad de la necesidad de los hermanos filipenses. Pablo expresa su gran intención de permanecer con vida para que continuara siendo de provecho para la iglesia. Ahí lo vemos en el texto. Él sabía que la iglesia seguía necesitando. Él sabía que los hermanos aún necesitaban acompañamiento por parte de él. Y da esa intención, o nos expresa esa intención en el texto de continuar con vida para provecho. Aquí encontramos una gran verdad, y es que una vida en Cristo no significa estar solo, hermanos. Una vida en Cristo no significa estar solo. Crecer en conocimiento para mi beneficio personal, o ver a los hermanos como un obstáculo en mis propósitos, o ver a la iglesia como algo sin sentido. Esto es para meditar. Vivir una vida en Cristo no es simplemente tener una creencia personal, no es tener un estilo propio de vida y ya, porque Cristo, aunque nos llamó de manera individual, es cierto, la salvación es individual, aquí nos habla de algo colectivo. Nosotros crecemos como un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Una vida en Cristo es abnegada, y la abnegación quiere decir que me niego a mí mismo, me niego a mis deseos, me niego a mis propósitos para agradar al Señor. Este es alguien que no se está viendo a él mismo como prioridad, hermanos. Y esto no está diciendo que tenemos, o Pablo no está anulando su ser. Pablo no está anhelando quién es él, ni siquiera nos está hablando acerca de ello para que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas de la misma manera. Pero cuando hablamos de abnegación, estamos hablando de alguien que no se ve a sí mismo como prioridad y que ni siquiera, obviamente, como lo expresa Lucas capítulo 14, pone en primer lugar otro tipo de cosas. No es alguien que se ve a sí mismo como prioridad, sino que ve a sus hermanos como prioridad. Es una vida que tiene a Cristo como su cabeza. Aquel que pensó en los suyos antes de pensar en el sufrimiento que le vendría. Póngase a pensar en ello. Si a usted le hubiesen comentado la idea de morir, siquiera por uno, como lo expresa la misma escritura, por más bueno que sea, usted lo pensaría cualquier cantidad de veces, porque habría un sufrimiento en su cuerpo que usted no quisiera experimentar. Pero Cristo, conociendo aún lo que habría de pasarle, no pensó en ello como algo que fuese obstáculo para su propósito, sino que pensó en el beneficio que tendríamos nosotros como su pueblo por su muerte. Pues él pagó, no por lo propio, porque él no pagó por su propio pecado, porque él no pecó. Es lo más increíble, él no pagó por lo propio. Él no pecó. Él pagó por nuestros pecados, algo que no le correspondía. ¿Habrá una vida más abnegada que la de nuestro Señor Jesucristo? Y capítulo 2, versículos 5 al 11 nos lo deja ver. En su estado de humillación y de exaltación, él mismo se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. En el mismo momento en que se encarnó, empezó su estado de humillación. Se humilló, no tenía necesidad de venir y nacer acá como un simple hombre. No tenía la necesidad de pasar por los vituperios o las calamidades de una vida en aquel entonces, de una vida pobre y con necesidades.
no tenía la necesidad de hacerlo. No tenía la necesidad de morir en la cruz. No lo era. Simplemente él podía haberse hecho a un lado. O simplemente él podía haber rogado al Padre que definitivamente no lo iba a hacer, pero él no pensó en su sufrimiento, no pensó en el costo, pensó en el beneficio de su pueblo. No teniendo cruz, tomó la nuestra. Y conociendo nuestra necesidad de crecer y de desarrollo en la fe cristiana, nos dio medios para ello. Él no nos abandonó simplemente. Él, después de que resucitó, dejó medios. Está el Espíritu Santo en primer lugar y su palabra. Pero también lo que podemos ver en este texto es que un medio para ello es la iglesia, son los hermanos. Nosotros no podemos creer en un cristiano que esté creciendo espiritualmente si no está en una iglesia. Es ilógico. No lo podemos ver en los textos. ¿Cómo habrá provecho para un creyente que está solo? ¿O cómo hemos de hablar de un cristiano que no pertenece a ningún lado? Cristo nos salvó de manera individual, pero también nos habla de manera grupal o colectiva, nos habla de su cuerpo, nos habla de su iglesia, nos habla de su pueblo. Y ese es un medio importantísimo, mis hermanos. Todos tenemos la responsabilidad de ser bendición para otros hermanos, no solamente los pastores y los líderes de la iglesia, los hermanos, los predicadores y los maestros tienen la responsabilidad de ser bendición con la palabra de Dios para otros hermanos. Ustedes que están allá sentados, ustedes que me están escuchando en este momento y que creen en Cristo, también tienen la responsabilidad de ser bendición para otros hermanos. Y no sencillamente lo vamos a hablar desde la parte social, aunque es muy importante el poder ayudar en las necesidades, el poder ayudar en las dificultades del creyente, sino también hemos de ser responsables, siendo bendición para otros hermanos, aún hermanos, creciendo en la fe, creciendo en la fe. La escritura nos dice, la iglesia, entre ellos se exhortan, entre ellos se enseñan, entre ellos se guían también, son conocedores de las escrituras. Ese texto nos expresa la necesidad que tenemos los unos de los otros. Cada uno de nosotros somos de provecho en la fe por Cristo. Y aquí nosotros nos sumamos los dones. No vamos a decir, es que usted tiene más dones, usted es de más bendición, usted tiene solo un don, es menos bendición. No, aquí no se habla de dones, se habla del provecho en la fe. Él lo estableció así porque somos un cuerpo. Y Pablo resalta bastante la unidad en esta epístola, capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso nos pone a reflexionar, en realidad nos pone a reflexionar. Y Pablo desarrolla esa idea, la idea que deja en los versículos 25, 23, 24 y 25, lo resalta en estos 3 versículos del capítulo 2, la unidad cristiana. Estamos hechos para crecer en comunidad. El apóstol anhelaba poder salir de prisión. Era su anhelo para poder regresar y ver a sus hermanos con el propósito, según él, como lo vemos en el versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.
En esto él sabía que los hermanos se gloriarían en Cristo, es lo que quiere decir este texto, por la obra que hacía en Pablo. En otras palabras, que glorificarían a Dios cuando le volvieran a ver, porque reconocerían que fue Dios el que obró. Es increíble, por eso lo pone de esta manera. Es por ello que todo desemboca en Cristo. Pues más adelante Pablo nos habla en ese hermoso himno o poema central de toda la epístola, en todo lo que se enfocan los demás puntos, por eso está casi central en esta epístola, en el capítulo 2, versículos 5 al 11, todo se enfoca en él. Él es el foco de atención. Ni siquiera Pablo se centra como, aquí no estamos resaltando a Pablo como nuestro ejemplo. Pablo desemboca todo en Cristo. No es por él, es por Cristo. ¿Quién dio el ejemplo? ¿Quién hizo la obra? ¿Quién nos salvó? Cristo. Y aquí encontramos una de las mejores y más maravillosas declaraciones sobre Cristo, sobre la obra de Cristo, sobre la persona de Cristo. Versículos 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Todo desemboca en Cristo. El sentido es el mismo: vivir para Cristo. Pablo no dice vivan para mí, miren mi ejemplo. Versículo 21 lo deja claro, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo centra en él. De la misma manera nosotros somos llevados a mirarle a él. Ese es el sentido, vivir para Cristo. Espero que lo haya entendido. El cristiano no vive para sí. Y el resultado de ello es gloria a Cristo y edificación para la iglesia. Gloria a Cristo y edificación para la iglesia. Conclusión. Quisiera para ello unas palabras de aplicación en esta conclusión. En primer lugar, para los amigos que hoy nos acompañan y que no han reconocido a Cristo como su Señor y que quizás nos han acompañado por un buen tiempo siendo simpatizantes tal vez del Evangelio. Hay algo que les gusta. Déjeme decirle algo. No puedo decirle o asegurarle que si hoy muere estará con Cristo, porque no vive para Él. Está apartado de Dios por causa de su pecado. La muerte le acecha, recuérdelo. La muerte le acecha. ¿Y qué ha de hacer usted cuando tenga que dar cuentas? ¿Qué va a decir? Solo las llamas del infierno están preparadas para recibirle. Tal vez este mensaje dirán, no es gustoso. Pero lo que sí puedo decirle es que hoy es día de salvación. Recuérdelo, amigo. Siempre que se predique la escritura, es día de salvación. Y la invitación es que se acerque a Él y pida perdón por sus pecados. Aún puede tener la certeza de que estará con el Redentor. Aún tiene la oportunidad de vivir para Cristo. Hoy está escuchando el mensaje. Voltee su rostro y su corazón al Salvador para que glorifique a Cristo y pueda ser de provecho para el pueblo de Dios. Ahora una aplicación para los hermanos. Quiero que piense en lo siguiente.
hay una necesidad apremiante, y es que debemos vivir para Cristo. No hay otra necesidad apremiante, mi amado hermano. No hay una necesidad más grande que ella, vivir para Cristo. Ni su trabajo, ni su familia, ni sus gustos, ni sus hobbies, hermano, opacarán la realidad de nuestra necesidad. Su necesidad real es vivir para su Señor, no vivir para sí mismo. ¿Le preocupa su muerte? Déjeme preguntarle, ¿le preocupa su muerte? Si le preocupa su muerte, no debe ser así, porque nuestro destino está garantizado en las manos del Señor. Preocúpese ahora que está vivo en hacer todo para la gloria de Cristo y el beneficio de la iglesia. ¿Qué es el éxito? Pudieran entonces preguntar. Entonces no pudiésemos mirar y progresar. ¿Qué es el éxito entonces para el cristiano? El éxito para el cristiano es llevar a cabo los propósitos de Dios. No hay un propósito más grande en su vida. No existe plan, no existe proyecto, no existe amor familiar, hobbies, filosofía que le opaque. Para esto fuimos hechos, hermanos, para la gloria de Dios, no para la suya. Así que le exhorto a que abandone todo aquello que le ha sido de tropiezo en su vida, en su avance en el evangelio. Revise y medite si ha sido de provecho usted para otros hermanos, si ha servido en algo para el crecimiento espiritual en la iglesia de sus hermanos, para que pueda decir como el apóstol Pablo que permanecerá en la iglesia para hacer de provecho y gozo en la fe de muchos o de los con los cuales usted se reúna. Medítelo y abandone todo lo que le estorbe. Cierro con unas palabras del pastor Juan José Pérez de la Iglesia Bautista de la Gracia en República Dominicana. Dice él: es mejor estar con Cristo, pero mientras Él nos tenga aquí, nos tiene por causa de la obra. Es decir, para que trabajemos, para dar a conocer a Cristo y edificar la fe y el gozo de los demás. Aprovechemos el tiempo. Es aquí donde a veces nuestros deseos chocan con nuestras responsabilidades. Hagamos la voluntad de Dios, aunque choque con lo que nosotros queremos o nos gusta. Vivamos para Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, por tu palabra. Nos confronta, nos exhorta y nos alienta para seguir adelante. Hoy claramente y con gran aliento y gran esperanza y con gran certeza puedo decir que si muero, iré con Cristo. Estaré en la presencia de mi Salvador, no por mí mismo, sino porque creo en la obra de Cristo. Creo que vivió una vida justa por mí. Creo que murió en la cruz por mis pecados y que resucitó para que yo pueda gozar hoy de una nueva vida. Y por esa nueva vida sé que llegaré al cielo, no por mí mismo. Gracias, mi amado Salvador. Pero también he sido confrontado con el hecho de que tenemos que vivir para Cristo. Señor, perdona nuestras vidas. Perdona nuestras obras y nuestras acciones que muchas veces están alejadas de tu voluntad, donde no nos centramos o no estamos centrados en vivir para ti. Señor, perdónanos y ayúdanos a meditar en todo aquello que ha sido de tropiezo y de estorbo para nuestras vidas, para más bien centrarnos en dar gloria a Cristo con nuestras vidas, en reflejar a Cristo a los que no te conocen y ser de provecho para aquellos que te conocen. Señor, ayúdanos para que ello se haga. Gracias te doy, Señor, porque escuchas nuestra oración y has hablado a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén.